Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Incluyendo, esta vuelta con el segundo doc que incluye documentales de Incluyendo, donde hoy vamos a ver dos documentales. Uno de ellos es referido a la parálisis cerebral de la Fundación Prevent de España y otro relativo a la relación entre género y discapacidad, que fue llevado a cabo por el Programa Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay, y ambos nos van a dar un panorama acerca de lo que ocurre en estos casos. Casos diferentes, problemáticas agudas, ¿no? La parálisis cerebral con sus lógicas consecuencias y que tiene muchas variantes, no tiene una sola. Y también ver qué pasa con la relación con las mujeres, qué pasa con las mujeres con discapacidad, en qué situación se encuentran. Pero ella es más nuestro. Tal vez el documental uruguayo, mientras que el otro se refiere más al europeo, a las posibilidades que acá no tenemos. Los dejamos con el documental de parálisis cerebral y después volvemos. Cuando proyectas un viaje a Italia, te preparas, lees unas guías, te informas. Cuando llega el momento que te subes al avión y te vas de viaje, una azafata habla y te dice: bienvenidos a Holanda. Y tú te quedas como diciendo: ¿cómo que bienvenidos a Holanda? Digo, pero si yo iba a Italia, ¿qué hago ahora en Holanda, no? Claro, planeas un viaje a un sitio y te llevan a otro. Y tú pensarás: ostras, Italia era maravilloso. Yo de Holanda desconozco lo que hay. Compras nuevas guías de viaje que te enseñan qué puedes ver en Holanda. Tienes que aprender otro idioma, un idioma diferente al que tú habías aprendido. Durante el tiempo te das cuenta que Holanda tiene cosas buenísimas. Como tienes que permanecer allí, tienes que adaptarte y tienes que seguir adelante en Holanda. Cuando pasa esto, tienes una niña prematura que está entre la vida y la muerte, que vas a verla cada día sin saber qué es lo que te van a decir. Te dicen: está estable, mañana no lo sabemos. Es muy duro porque planeas toda una serie de cosas, planeas tener un hijo con toda la ilusión del mundo porque quieres ser madre, quieres ser padre, formar una familia. Y en ese momento pues todo un poco se viene abajo, ¿no? Decir: ostras, yo todo lo que había planeado se desmorona. A ver, es que en el momento en que te dicen lo que tiene tu hijo, claro, ya te quedas un poco descolocado porque no te piensas que te vaya a tocar a ti una cosa así, bueno, y a él, ¿no? Al principio la familia, cuando tienes un niño con parálisis, cuesta, porque lo tienes que explicar, no sabes el por qué, son muchas preguntas. Dices: bueno, ¿y ahora qué?
¿Dónde voy? ¿Qué hago? Yo creo que salía a la calle y ponía aquí, SOS, necesito ayuda de alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Tienes que ir descubriendo cosas, porque nadie te dice nada. A ver, ni los propios médicos te pueden decir esto va a pasar, porque no lo saben. Una vez se ha diagnosticado la parálisis cerebral, en Cataluña tenemos todo lo que se llama la red de CDIAPS, que son los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Son equipos multidisciplinares que trabajan de forma interdisciplinar y que tienen médico neuropediatra, psicólogo, trabajadora social, fisioterapeuta y logopeda. Y por lo tanto, dependiendo de las necesidades, se hace el tipo de intervención. Son intervenciones personalizadas, individualizadas al niño y a la familia. La parálisis cerebral no es una enfermedad. Se define como un trastorno del tono muscular, de la postura y del movimiento, que es una secuela de algo que ocurrió en el cerebro. ¿Cuándo? Pues antes del nacimiento, durante el nacimiento o después del nacimiento, según autores, hasta los 6 años de edad. Cuando yo hablo de una parálisis cerebral, no estoy diciendo que el enfermo sea de una determinada manera. Es tan variable como niños hay en el mundo. Yo hace 15 años desconocía totalmente este mundo. Posiblemente me comportaba como ahora otras personas se comportan hacia mí, sin saber cómo dirigirse a mí, cómo dirigirse a mi hija, cómo hablarle. Sí que es cierto que hay personas que te preguntan, oye, ¿yo cuándo tengo que hablar con tu hija? ¿Cómo me dirijo a ella? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablo? Y yo le digo, pues le hablas igual que a una niña de 14 años. No hace falta que la voz la pongas, ¡ay, qué bonita que eres, qué guapa, qué maca! No, le hablas igual como cualquier otra niña de esta edad. La porta l'Albert, de Menorca. Que tinc gana. Pues ja anem. Vinga. Como madre, lo que más mal nos sienta es cuando dicen, uy, sal de aquí, que te va a pegar alguna cosa. O cuando le dan un globito, que ya no tienen edad de globitos. Hombre, yo lo que noto, a lo mejor en el aspecto de madre, es que, pobrecito, no saben cómo tratar a esa persona, como diciendo, bueno, a mí no me ha tocado, no sé cómo decir. No quiero compasión de nadie, no es una niña pobrecita, sino que es una niña que es feliz, que disfruta con lo que tiene. A veces me dicen, es que te admiro. Digo, a ver, ¿por qué me admiras? ¿Me admiras por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo que otra madre no haría por un hijo? Tengo Ana y tengo 2 hijos más, sí que tengo trabajo, pero es que es lo que haría cualquier persona. A ver, Iván es un niño que pienso que dentro de lo que tiene es un niño feliz. Nació con una parálisis cerebral, ya a los 4 meses ya se le detectó. Luego, claro, haciendo pruebas y tal, pues vimos que era toda la parte derecha del cuerpo, tiene una hemiparexia. Para romper prejuicios de cara a gente que tiene parálisis cerebral, pues estaría bien que, sobre todo a partir de lo que es la escuela, ya empezando por la escuela, no sé, les expliquen las cosas y... porque los niños en sí lo entienden todo perfectamente, pues ya desde la escuela un poquito sí que encontraría que tendrían que hacer alguna cosa. Bueno, Iván va a la escuela ordinaria, a nivel de intelectual sigue la clase normal, entonces yo pienso que él sí que en la escuela ordinaria está bien. Ahora, a lo mejor hay casos de niños que a lo mejor les cueste un poquito más y tengan que hacer un esfuerzo muy grande para seguir la clase, y sí que a lo mejor les iría mejor una escuela pues, más adaptada a sus necesidades. En el caso de mi hija, por la discapacidad tan grande que tiene, sería difícil la inclusión en una escuela ordinaria, pero eso no significa que no pueda hacer o realizar actividades con otros niños de su edad o más pequeños. No es la inclusión total del niño, sino hacer actividades con otros niños que ella se sienta bien, y también es un aprendizaje para los otros niños. Comencé una escuela especial en los primeros años de escolarización
al tercero vieron que no la necesité, por lo tanto me llevaron a Croacia. Comprobé que se me abría un mundo de posibilidades, de desarrollo cognitivo increíble. La escuela especial no lo tenía. Agafeu les dades en IDESCAT, que es la... Cuando recibimos a Laura, el claustro de profesores representó un reto. No, la verdad es que no... En el sentido, en principio dijimos cómo nos vamos a adaptar, qué actividades puede hacer, de cómo haremos los exámenes. Solución, hemos adaptado estos exámenes a que los pueda hacer Laura mediante ordenador. No se adaptan todos los exámenes, sino aquellos que ella realmente necesita. Hizo los exámenes en el tiempo que tocaba y según las previsiones que el resto de alumnos. O sea que nosotros como profesorado preveíamos más cosas, hacer más cosas diferentes que las que realmente necesita Laura. Aleix va a un colegio especial y tiene ventajas, que va con niños igual que él, con las mismas dificultades, hay que tienen más que menos, y que a la vez los valoran como son y los enseñan. Pero los inconvenientes en una escuela ordinaria son más, a la hora de estudios, son mucho más exigentes. En una escuela especial la enseñanza es más lenta, van más pausados, no les exigen tanto y a lo mejor se tendría que exigir un poquito más. Por nivel de niños, depende de cada niño, se podría exigir un poco más de nivel. Yo creo que las personas como Laura necesitan un plus de dedicación, un plus de esfuerzo, pero en el caso de Laura lo tiene y su incorporación al mundo laboral, en el momento que ella puede pasar y demostrar de lo que es capaz, se integrará perfectamente. Personas que no tengan esta fuerza de voluntad, pues lo tendrá más complicado. Se les pide una fuerza de voluntad mayor que al resto de sus compañeros. Trabajo en un centro especial de trabajo porque tengo una parálisis cerebral que es hemiplegia derecha. Me afecta al pie y la mano, aunque el pie lo tengo más recuperado que la mano. Un centro especial de trabajo es un sector de empresas, un sector de federaciones en el cual la gente con parálisis cerebral puede trabajar y le ayudan en todos los aspectos del trabajo, tanto en horario laboral, en general todo. O sea, no te exigen como en una empresa ordinaria. Yo llevo aquí 9 años trabajando, en un determinado momento me pienso irme en una empresa ordinaria porque soy capaz de que me exijan más y poder trabajar más horas. Soy ingeniero superior en informática y estoy trabajando en una empresa en la cual soy el responsable del sistema financiero de toda la empresa. En el mercado laboral yo creo que es muy frecuente que los empresarios o las personas de selección te etiqueten de manera rápida porque me ven con el temblor o con la habla y piensan que a lo mejor no cumpliré las expectativas que ellos tienen en mi persona. Creo que en los últimos años han habido cambios a positivo, pero tendrían que ser más. No más ayudas, sino más formación al empresario para que vea que estas personas pueden hacer el mismo trabajo que otras que no tienen ninguna discapacidad. Yo empecé a trabajar en el 2006. Pasando factura de contabilidad. Yo creo que hay más sensibilidad a la hora de adaptar el trabajo a las necesidades. Esto como yo necesito estar adaptado a lo que necesito, mis compañeras me ayudan. Que por favor evalúen si la discapacidad es incompatible con aquello
o no, pero no que se basen en un perjuicio, sino que hagan una prueba y comparen, y si ven que la persona es apta, que la cojan. Y si no es apta, que lo digan sin ninguna vergüenza. Cuando tú entiendes que una persona, además de tener derechos, tiene deberes, lo estás considerando un igual a ti. Si solo tiene derechos y consideras que pobrecito no hace falta exigirle deberes, de alguna forma le estás convirtiendo en una persona más débil o una persona que no cuenta. Nosotros creemos que el ser humano en sí es un ser social y como tal tiene que sociabilizar. El hecho de poder encontrarse cada día en la ya residencia con otros compañeros es básico, pues una comunidad de vida, es un grupo de personas con las mismas necesidades, tienen posibilidad de ejercer su vida, de vivir y tener su propio espacio. Piensa que la mayoría de las personas con parálisis cerebral van del centro o taller ocupacional donde realizan sus actividades a casa o a la residencia y viceversa. Es decir, si no fuera por lugares de ocio o fundaciones, estas personas no saldrían de su ámbito gracias a que existen actividades ya sean deportivas, artísticas o de ocio. Estas personas tienen un amplio abanico y una motivación extra para levantarse al día siguiente, porque ahí es donde deciden ellos. No necesitan de un familiar o de una institución donde viven para que ellos decidan. A lo mejor para firmar un papel sí, pero para decidir qué tipo de actividades quieren realizar, no. La relación como hermanos, la parálisis no nos ha hecho cambiar nada porque cuando yo estoy con él no pienso en lo que tiene porque yo lo trato como si pudiera jugar a fútbol, vamos, sin ningún problema ni nada. Hemos hecho una vida normal. Nunca hemos dicho, no vamos a hacer esto porque el Iván no puede. Siempre hemos ido a todas partes y cualquier cosa que hemos hecho, él siempre ha participado. Me gusta hacer cosas que pongamos a hacer toda la familia. No lo hacemos tanto porque él no lo puede hacer, como familias que lo hacen cada mes, nosotros lo hacemos una vez cada año. Nos gusta mucho hacerlo y nunca lo dejaremos de hacer. Nos ha unido mucho como familia. Para mí somos indestructibles. Por mucho que cayese del cielo, seríamos inseparables para mí los cuatro. Que tengo una familia que me permite en según qué momentos disfrutar de la felicidad, sí. Es importante tomarse las cosas con humor. Pienso, bueno, mira, la vida también te ha dado una oportunidad diferente de conocer personas así. Gracias por tener a esta hija que tengo. Su futuro, que luche por lo que él quiere y que nosotros la apoyamos. Yo soy como tú.
¿Sabes? Para ti, amor eterno. Contigo, siempre estaré contigo, ¿sabes? Te amo. Te quiero más que mi mamá. Han confundido mi ritmo y se han dejado colar. Géneros nuevos sin clave. Yo les pido a los soneros que defiendan su mensaje para que llegue la salsa a todas las amistades. Con el cuento tropical han confundido mi ritmo y se han Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Muy bien, volvemos a incluyendo en este segundo doc que incluye. Recién veíamos parálisis cerebral de la Fundación Prevent. Y hay una serie de historias, ¿no? Donde se muestra la vida de cada persona en sí, que son diferentes. No hay un solo tipo de parálisis cerebral. Tampoco hay un solo origen. Puede ser falta de oxígeno en el canal de parto, puede ser a lo mejor alguna mutación genética. Cualquier explicación científica nos puede decir que hay un conjunto de síntomas que dice que el cerebro no está funcionando.
¿Y qué pasa cuando el cerebro no funciona? Pueden quedar sordos, pueden tener problemas desde ya tienen problemas de motricidad, porque no controlan los miembros superiores e inferiores. También tienen problemas de lenguaje. Generalmente logran, con mucho esfuerzo, algunos de ellos, reeducarse, lograr precisamente alcanzar su mayor potencialidad en un lapso que puede llevar buena parte de su vida. Sin embargo, es enorme la fuerza de voluntad que tienen, al igual que la de sus familias, y desde luego necesitan desde muy temprana edad una estimulación adecuada que les permita suplir lo que les falta. Por eso es muy importante la estimulación temprana, que está prevista en nuestra legislación también. La cuestión es que tiene que estar formada o llevada a cabo, mejor dicho, por un equipo multidisciplinario, ya sea de neurólogos, de pediatras, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, en fin, un conglomerado de profesionales destinados a atenderlos, atender a cada uno de ellos en su esencia, en su forma de ser, ¿no? No todos reaccionan de la misma manera, no todos desarrollan de la misma manera. Y acá el mejor ejemplo, justamente, de alguien como nosotros, de los que ejercemos el periodismo, es un joven de Camagüey, Cuba, Jorge Jerez Belisario, Jorgito el camagüeyano, se lo conoce por su lucha por los 5 héroes cubanos. Y Jorgito, precisamente, ya de nacimiento tuvo una parálisis cerebral. Hoy es licenciado en periodismo. Fíjense, ya no estamos hablando de la España que tiene su modelo de prevención y de atención ahora disminuida con los recortes de Rajoy a las personas con este tipo de discapacidad. Estamos hablando de Cuba, que tiene un bloqueo inhumano desde hace más de 50 años. Y Jorgito, pese a las dificultades que se le presentaron, logró su licenciatura y hasta dio conferencias hasta hace muy pocos meses en Alemania, Suiza y Austria. Fíjense lo que ha hecho la Revolución Cubana. Aquí en nuestro país, lamentablemente, tenemos que decir que no todas las personas con parálisis cerebral tienen acceso a las prestaciones que se merecen. No todas las personas con parálisis cerebral son consideradas como personas. Y hay muchos que todavía están a la deriva por desconocimiento de sus familiares o de los mismos médicos. Ustedes recordarán que en la primera parte del documental que el médico no sabe qué es. Y entonces ahí empieza el peregrinaje para saber de qué se trata, cuál es el problema que realmente, qué dolencia, qué patología es la que tiene su hijo o su hija, o su nieto o su nieta. Y en esto es muy importante, por ejemplo, en este tipo de personas con esta discapacidad, el acompañamiento familiar. Es muy importante el apoyo de la familia, que los hagan participar en su vida diaria, en su vida cotidiana, como para que se sientan unidos y que pertenezcan a un grupo
Esta es la función fundamental también de ciertas asociaciones o fundaciones que dan su lugar para que se desarrollen a través del arte, de la pintura. Acá no podemos hablar de una educación inclusiva en la escuela común. Acá tenemos que hablar de una educación no formal, donde precisamente puedan desarrollar su talento o sus talentos, para no desmerecerlos, de acuerdo a sus potencialidades, de acuerdo a lo que ellos van comprendiendo a lo largo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que van acumulando durante toda su vida. No es fácil, desde luego, convivir después de la sorpresa, ¿no? Y mi hijo tiene parálisis cerebral, mi nieto tiene parálisis cerebral. No es fácil, pero se puede. Y me viene el recuerdo de otra compañera que reside en Colón, provincia de Entre Ríos, cuya hija tiene parálisis cerebral. Si ustedes vieran lo que ha luchado esa madre, que de por sí también tiene una discapacidad auditiva, fíjense, madre e hija estoy hablando, y sin embargo van despacito hacia una rehabilitación progresiva que puede llegar a durarle toda la vida. Con esta niña nos conocimos militando hace ya unos cuantos años, hoy ya tiene 22, y está por intentar caminar, que no es poca cosa, o sea, dejar la silla de ruedas. Por supuesto que no se logra eso de un día para el otro, lo vimos en el documental, ¿no? Y algunos hasta logran llegar a trabajar, por supuesto son pocos, pero a veces vale más el prejuicio que la capacidad de ese ser tan particular. Sin embargo, también deberíamos darles una oportunidad para que puedan ser útiles a la sociedad, ser útiles a su pueblo, ser útiles a su comunidad. Es algo que tenemos que empezar a tomar conciencia porque hay muchas y muchos que están en este tipo de situaciones similares o parecidas, con mayor gravedad o menor, y resulta importante destacarlo. No es fácil, repito, llevar adelante la formación, la educación, la sociabilización de una persona con parálisis cerebral, pero se puede, que no es poca cosa, ¿sí? En el próximo bloque vamos a ver el documental Género y Discapacidad del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, donde vamos a ver una visión más latinoamericana de la discapacidad y con un énfasis en el género que bien vale la pena ver para empezar también a comprenderlo nosotros aquí en la Argentina, que no es poca cosa. Hacemos un brevísimo corte y volvemos con el documental Género y Discapacidad.
Desde el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tomó muchas decisiones que implicaron transferencias de ingresos. ¿Qué significa esto? Que algunos sectores de la economía pasaron a ganar mucho más que antes. ¿Querés saber cómo pasó? El Poder Ejecutivo dispuso la reducción de retenciones al agro y la minería, sumando las exportaciones en los primeros 5 meses de minerales, trigo, maíz, girasol, soja y derivados, se dejaron de pagar por este impuesto 10.208 millones de pesos. Por otro lado, a través del Banco Central se desregularon las tasas de interés en el sistema financiero. ¿Qué impacto tiene? Por ejemplo, que el banco que te paga 28% de interés anual por tus ahorros, cobró 38% por prestarle esa plata al Banco Central. De esta manera, los bancos duplicaron sus ganancias y entre diciembre y abril aumentaron su rentabilidad en 44.576 millones de pesos. Por último, apenas asumió el gobierno, decidió liberar el mercado cambiario, por lo que el dólar pasó de valer 9,60 en diciembre a 14,50 en abril. Esta devaluación implicó una transferencia de ingresos por distintas vías. Por ejemplo, un exportador que vendía una tonelada de trigo a $170, antes obtenía 1.630 pesos y ahora obtiene 2.465. En total, por este mecanismo los exportadores obtuvieron un ingreso extra de 69.447 millones de pesos. También ganaron quienes tenían contratos de dólar futuro, ya que el precio de dólar superó ampliamente el valor esperado. La enorme ganancia por esta operación especulativa fue de 70.000 millones de pesos. Por último, la devaluación también impactó en los precios de bienes de consumo. Junto al aumento de tarifas y otros factores, explican el aumento de la inflación en estos meses. Como los salarios y las jubilaciones no aumentaron en la misma proporción, implicó una transferencia de ingresos de 86.875 millones de pesos. Recapitulando, 10.000 se llevaron por retenciones, 45.000 millones por desregulación de tasa de interés y 225.000 millones por la devaluación y la inflación de los primeros 5 meses. En total, esto suma 281.106 millones de pesos, que equivale a casi 20.000 millones de dólares. El doble de lo que le pagaron a los fondos buitres. 2/3 de las actuales reservas del Banco Central. El equivalente a 6 años y medio de asignación universal por hijo. Más que el presupuesto anual de todas las obras públicas que hace el Estado. Y 2 veces todo el gasto en educación pública. Estos 20.000 millones de dólares fueron transferidos en solo 5 meses, a razón de 160 millones de dólares por día, 7 millones por hora, 111.000 por minuto. En lo que pasó de este video, más de 300.000 dólares. ¿Te parece poco? You are a donkey, Mr. Danger. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres ha sido parte de su compromiso institucional como organismo rector de las políticas de igualdad de género, trabajar la intersección de género y discapacidad. Desde el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, desde el 2005 a nuestros días, comenzamos un proceso de trabajo, de articulación y coordinación, donde la discapacidad y el género han sido 2 componentes y 2 dimensiones muy importantes a la hora de abordar las políticas públicas en torno a las mujeres. Guías, procedimientos, protocolos han sido parte de un trabajo que hemos venido consolidando con el objetivo y el entendido de la necesidad de colocar los temas de género al servicio del conjunto de las mujeres uruguayas. El Programa Nacional de Discapacidad, a partir del 2012, desde inicio del 2012, crea el área de género y generaciones, justamente porque la perspectiva de género en la discapacidad es un componente central para descentralizar precisamente los temas que hacen a las identidades de las personas.
Es sabido que el tema de la discapacidad, por su concepción negativa que ha tenido a lo largo de la historia, cuando una persona tiene una discapacidad, su género pasa a estar desapercibido y en general se habla ya cuando nace un niño o una niña de la discapacidad y se empieza a perder la identidad de niño o niña y bueno, así para el resto de la vida. En este sentido, además, la perspectiva de género es una perspectiva que está tomada en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, recomendando la especial atención a niñas y mujeres con discapacidad. Esto está avalado en varias razones o está fundamentado en varias razones, y es que las estadísticas, tanto a nivel nacionales como internacionales, muestran que hay una mayor prevalencia de mujeres con discapacidad, pero que además sufren los mismos tipos de discriminación que las mujeres sin discapacidad. La Convención de Derechos para Personas con Discapacidad es lo que da el marco, digamos, a poder poner sobre la mesa con todas las letras de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres humanos, ¿no? Dicho de esta manera suena como lo lógico y evidente, pero realmente a lo largo de la historia los derechos humanos de las personas con discapacidad fueron muy invisibilizados. Cuando se mira la vida de una mujer con discapacidad, podemos ver que rápidamente se nos asigna ese lugar, solo el de discapacidad. Se nos mira exclusivamente desde un lugar invalidante donde hay muchos preconceptos, mitos, miradas compasivas que tienen que ver con una concepción histórica de la discapacidad. Sin embargo, si vamos hacia nuestra actualidad, podemos mirar que una mujer con discapacidad no solo tiene discapacidad, sino que es una mujer con derechos, que puede trabajar, que puede ser creativa, formar parte de la sociedad, ser o no madre según lo defina, crear o no su familia según tenga posibilidades y oportunidades de realizarlo. Muchas veces hemos cambiado el modelo y el enfoque desde donde mirar la discapacidad. A principios del siglo XX hubo modelos que refirieron a lo caritativo, donde se pensaba por las personas con discapacidad, se nos ubicaba en un lugar y se nos definía nuestra trayectoria vital habitualmente en un único punto: el de niños y niñas eternos. Luego ese modelo fue dando paso a otro, ya a mediados del siglo XX, donde el modelo de salud se hizo cargo de la situación de la discapacidad. En ese momento los conflictos bélicos dieron por resultado muchas personas con discapacidad. Entonces se tomó como una patología, como un problema a sanar, como una temática de la salud que debía ser diagnosticada, evaluada, rehabilitada y vuelta a incorporar en la sociedad. Entonces la persona con discapacidad era exclusivamente persona responsable de su situación y debía reincorporarse, rehabilitarse, volver a, entre comillas, formar parte de la normalidad. Este hecho normativo hizo que muchas personas con discapacidad se rebelaran y denunciaran que sus derechos estaban siendo vulnerados y estaba nuevamente habiendo guetos para las personas con discapacidad. Así se agruparon, empezamos a formar las organizaciones de personas con discapacidad y a reivindicar que podemos definir nuestras trayectorias vitales desde nuestros deseos y no desde lo que se prevé socialmente para la persona con discapacidad. Esto hace que lleguemos a un nuevo modelo de discapacidad, una nueva forma de mirar, de pensar, de dar lugar a la discapacidad en lo social.
es el modelo social de la discapacidad. A partir de este modelo, la responsabilidad de la discapacidad pasa a ser una responsabilidad de todos y todas. Recientemente, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia de nuestro país presentaron, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la primera encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones. Esta encuesta para nosotros es muy importante porque viene a confirmar y a validar que la violencia que sufren las mujeres en el país es un grave problema social y que es un fenómeno de alta magnitud, donde de las mujeres que fueron encuestadas, 7 de cada 10 reportan haber vivido algún tipo de violencia basada en género a lo largo de su vida. Por lo tanto, esto confirma la relevancia del problema, la necesidad de seguir profundizando las políticas y confirma que, que son muchas las mujeres uruguayas que han sido vulnerados sus derechos. Partimos de la concepción que la violencia que sufren las mujeres es una violación de los derechos humanos. Es importantísimo para cualquier persona, para cualquier mujer que está viviendo una situación de violencia doméstica, tener información de los derechos, de los recursos. Imaginar una mujer con discapacidad aislada es imaginar las pocas probabilidades que tiene de poder resolver la situación en forma inmediata. Cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de abuso de poder. Por ejemplo, una casa o una familia que tiene una propiedad. Si su padre y su madre fallecen y hay hermanos y hay una de las personas que es sorda, por ejemplo, una mujer sorda, y no sabe, no tiene información, no sabe de los derechos de las herencias, sus padres fallecieron, siempre pasa lo mismo. Los hermanos oyentes hacen los trámites antes y dejan a la persona sorda, o a la mujer sorda en este caso, fuera de la herencia. Y entonces en realidad después, como no sabe porque nunca ha tenido información, no puede hacerse tomar eso. O a veces le hacen firmar papeles y como ella no sabe leer, entonces le quitan la propiedad, si no tiene intérprete no puede reclamar. O cuando reclama porque se da cuenta que tiene derecho, le dijeron, bueno, pero tú ya firmaste, entonces perdió el derecho. Eso siempre pasa. Por ejemplo, un hombre oyente y una mujer sorda, son pareja, eso depende a veces del nivel cultural que tengan, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres que viven en el interior cuando se separan, los hombres siempre tienen la ganancia y le quitan a los hijos porque dicen, no, ella no las puede mantener, no puede comunicarse, entonces se quedan con los hijos y siempre ganan la tenencia. Eso siempre pasa. Entonces las mujeres sordas quedan sin poder ver a sus hijos y piensan que eso es normal y que está bien. Hay que decirles que pueden tener una tenencia compartida. O a veces pasa también cuando las parejas son sordas, puede ser la familia de ella o de él, dice, no, los sordos no pueden mantenerlos, no son responsables, están discutiendo. Entonces son los abuelos, las abuelas y los abuelos, los que se quedan con la custodia de los nietos. Y los sordos, nosotros no sabemos que tenemos esos derechos, porque siempre nos tratan de que somos, que no tenemos derechos, de que somos ignorantes. La violencia puede aparecer en la vida de las mujeres con discapacidad al igual que en la vida de cualquier otra mujer. Pero como la mirada abarcativa de la discapacidad obstaculiza su detección, también el trabajo para cambiarla y también el poder buscar los apoyos necesarios. Como Instituto Nacional de las Mujeres es una enorme responsabilidad diseñar políticas para erradicar y prevenir la violencia basada en género y generaciones. La violencia que sufrimos las mujeres son violencias que responden a lo físico, a lo psicológico, a lo emocional, a lo económico, patrimonial. Las mujeres con discapacidad también las sufren, no es que sean mujeres más vulnerables, sino que las condiciones en las que se encuentran por su propia discapacidad las coloca en situaciones de riesgo y de mayor vulnerabilidad. En las familias oyentes, dice, si hay una niña sorda, las niñas sordas, por ejemplo, le dicen, yo qué sé, que su abuelo o cualquier familiar la abusó sexualmente, nunca lo cuentan. Cuando lo cuentan ya es tarde, pero siempre las familias no confían en lo que la niña sorda dice, piensa que es una mentira. Aunque ella es verdad, que diga que la violaron, la mayoría no confía, no cree, piensa que es mentira, que es un invento. Solamente y siempre creen lo que el oyente dice. Por eso se sufre muchísimo y a veces saben que no van a creerle, entonces no lo cuentan. O si lo cuentan y no tienen ninguna respuesta, lo guardan. Entonces a veces lo que hacen es, al crecer,
se escapan de las casas, por ejemplo, porque saben que no tienen con mucha confianza en ellos. Muchas veces nos pasa que las mujeres nos sentimos violentadas dentro o fuera de casa. Y si somos una mujer con discapacidad, todavía eso como que suma mucho más en cuanto a la violencia que podemos sufrir o que podemos sentir. No solamente podemos aparecer con un ojo negro y decir esto es violencia. Muchas veces nos quitan la ayuda técnica que necesitamos de al lado de la cama y eso ya para nosotros es un acto de violencia porque tenemos que, por favor, cuando tengas un minuto, cuando puedas, me podés alcanzar. Por ejemplo, si va a hacer un trámite con un abogado o los oyentes tienen información, pero el sordo no tiene nada. Lo que hace la pareja oyente es siempre o decir una información que no está, que no es la correcta, o retasear información. Por ejemplo, si va a los abogados a hacer una denuncia, yo te acompaño, le dice la pareja, hace o oficia de intérprete y en realidad lo que hace es, por ejemplo, si ella quiere denunciar de que es violentada en sus derechos, ellos dicen otra cosa. Entonces, no dicen la verdad. Lo que es mejor en esos casos es llamar a un intérprete neutral. Las mujeres sordas creen que los esposos, cuando son sus intérpretes, son lo mejor y en realidad lo que hacen es dejarlos sin los hijos y dejarlos sin nada. Porque siempre está la idea de que uno en la pareja confía y en el otro no. Las personas con discapacidad convivimos y confrontamos permanentemente con entornos que no son accesibles y que no han sido diseñados con una mirada amplia que puedan ser utilizados por todas y todos. Esto hace que la mujer con discapacidad, a la hora de salir a buscar ayuda, de buscar apoyo, de utilizar los servicios disponibles en la sociedad, cualquiera sean, se encuentra con las barreras físicas, de comunicación, de información y sobre todo con las barreras actitudinales. Estas últimas tienen que ver con las actitudes que las personas tienen al encontrarse con un hombre o una mujer con discapacidad. Si voy a un bar, por ejemplo, y las mesas son bajas, me pegan las rodillas y necesito bajar los pies del posapié porque no entro en la mesa y tengo que estar comiendo a distancia. Dentro de mi casa, como te contaba, la mesada, las puertas interiores son todas puertas corredizas porque el tener que venir, agarrar el picaporte, ir para atrás, volver para adelante, dar vueltas, cerrar, no solamente nos lleva mucho tiempo, sino que si venimos con algo en la mano la necesitamos para movernos y lo tenemos que poner en la falda. Y las llaves de la luz o los enchufes, todos a la altura de una persona sentada. Nuestro horizonte es a la altura de una persona sentada. Entonces todo tiene que ser de ahí para abajo, cosa de que nosotros podamos manejarnos con la mayor autonomía posible. Entonces tenemos que seguir trabajando para profundizar las respuestas y que realmente las respuestas que damos como Estado sean accesibles para todas las mujeres. Luchando principalmente por esto, ¿no? Por la participación en lugares comunes, no en lugares para personas con discapacidad, sino en lugares comunes y silvestres, ¿no? Y ahí es cuando realmente se está hablando de inclusión y se está luchando por una verdadera inclusión en donde personas con y sin discapacidad están juntas, ¿no? Es fundamental, digamos, que las políticas públicas de respuesta a la violencia basada en género y generaciones incorporen la dimensión de la discapacidad para que todas las respuestas que damos desde el Estado sean accesibles para todas las mujeres. Entendemos que es momento de un punto final a la violencia contra las mujeres y cuando decimos para las mujeres, decimos para todas las mujeres. Indudablemente, trabajar la discapacidad desde la perspectiva de género implica incorporar una categoría de análisis como es la interseccionalidad, donde se dimensionan, se articulan, se potencian dos aspectos tan importantes como es el género y la discapacidad.
de Desarrollo Social, ministro Daniel Olesker. Instituto Nacional de las Mujeres, directora Beatriz Ramírez Abella. Programa Nacional de Discapacidad, directora María José Bañato. Unidad de Género y Generaciones, responsable Antonio Irazábal. División de Violencia Basada en Género, jefa de división Karina Ruiz. Equipo técnico, Griselda Olsen, Nadia Eiris, Daniela Sena, Agustina La Rosa y Mujeres. Antonio Irazábal, Claudia García, Fernanda Put, Pronadis. Testimonios, Natalia Farías, Blanca Soca, Jimena Romero, Lourdes Figueroa. Realización audiovisual, Gabriel Cabrera, Mauro Cachés. Intérprete de lengua de señas, Mónica Piñeiro. Hace 18 años que desde la FM Freeway pensamos en un proyecto que difundiera desde una radio comunitaria y alternativa la cultura rock del oeste. Para eso pusimos todas nuestras energías en crear una radio sin fines de lucro que difundiera a las 24 horas la música de las bandas de rock independientes de nuestros barrios. Hoy nos llegó forzosamente el cambio. Los aumentos en las tarifas de electricidad, sumado a la cancelación de pautas municipales, pone en riesgo el normal desarrollo de nuestro medio de comunicación. Muchas radios de distintas localidades atraviesan la misma situación. Es por esto que nos vemos obligados a suspender desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana nuestra transmisión por aire. Para poder seguir sintonizándonos en los horarios de apagón forzado, búscanos en www.fmfreeway.org.ar. La comunicación es tu derecho. No dejes que te lo apaguen. Bueno, recién veíamos el documental Género y Discapacidad, ¿no? Creo que fue lo suficiente práctico como para comprenderlo, ¿no? Es decir, que las mujeres con discapacidad también son tal vez más vulnerables que las mujeres sin discapacidad. Es algo para tener en cuenta, porque se juntan las vulnerabilidades. Es como hablábamos la semana pasada con la doctora Conder, ¿no? Que ustedes imaginen, pobre, mujer y con discapacidad. ¿Cuál puede ser el resultado? La exclusión. Y entonces, ni hablar de por sí la exclusión misma, por ejemplo, de las mujeres sordas, como hemos visto en el documental. Y es importante tenerlo en cuenta, porque las mujeres sordas no siempre consiguen pareja, ¿sí? No siempre lograr su sueño de formar una familia. Nos pasa a los sordos también, cuidado, no se alarmen. Generalmente se dan matrimonios entre sordos, ¿sí? Lo cual muchas veces lleva a conflictos inesperados, ¿sí? ¿Por qué? Porque intervienen a lo mejor las familias que son oyentes, ¿sí? Y ahí se generan discusiones que enturbian la relación de pareja. Por el otro lado, vemos que en este documental es muy similar la descripción a lo que ocurre aquí en la Argentina. El problema está que en la Argentina todavía, en nuestro país, no tomamos conciencia ni una más, no tomamos conciencia de la mujer con discapacidad, todavía no tomamos conciencia, basta de femicidios. Y entonces es una llamada de atención como para que nos demos cuenta de qué es lo que les pasa, no solamente a la mujer en general, sino a las mujeres con discapacidad también. Cortito y conciso, el tiempo es tirano en televisión. Nos vamos a ver el próximo miércoles con más Incluyendo.